Señorías, cuando recibí el encargo por parte del Gobierno de responder a esta interpelación, la consideré como una oportunidad de explicar ante la Cámara lo que hemos vivido estas últimas semanas, meses, los españoles, y también tenía el interés intelectual por conocer cuál es la posición del Partido Socialista. Menuda forma de colaborar con el Gobierno y con la sociedad española ha manifestado la portavoz desde esta tribuna. Hablando de mentiras, confundiendo los términos básicos de los que habla. Señora Rodríguez, yo comprendo pero es que cuando uno habla de estas cuestiones hay que hablar, si me permite, señoría, ahora estoy hablando yo, no usted, hay que hablar con propiedad, señoría. Hay que hablar conociendo de qué estamos hablando. Y ha hecho su señoría una mezcla, falta de rigor, de coherencia, que ese es el resultado. Y le voy a añadir otra cosa. Espero que eso no represente la postura del Partido Socialista. Señoría, porque no puede usted acabar esa interpelación haciendo la apelación después de haber llenado de descalificativos lo que está ocurriendo en esta situación y de haber dicho y ha puesto en boca de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, lo que jamás ha dicho ningún miembro del Gobierno ni el presidente de Gobierno de España. Voy a explicarme, señorías, qué es lo que está pasando y utilizar este primer turno de la interpelación para trasladar a la sociedad española, en primer lugar, un mensaje de confianza, de tranquilidad y de esperanza e ilusión en la fortaleza del proyecto europeo y de la fortaleza del euro, que es exactamente de lo que estamos abordando, señorías, en este momento, de lo que debemos estar abordando todos los grupos políticos de esta Cámara, empezando por el primer partido de la oposición, pero no solo por su responsabilidad como primer partido de la oposición, sino porque ha sido Gobierno de España hasta hace 6 meses y lo que hoy estamos viviendo es buena parte de la consecuencia de las decisiones de ese Gobierno que, como ha reconocido el presidente Zapatero, si hubiera ahorrado más, no hubiéramos llegado nunca a situaciones tan críticas como las que estamos atravesando, señorías. Bien, desde el comienzo de nuestro proyecto de Gobierno, el presidente Rajoy, en el discurso de investidura, lanzó 3 propuestas de reformas. La primera, la reforma bancaria. Sin la reforma bancaria no hay crédito, no hay financiación, no es posible crecer y crear empleo, no es posible que haya más empresa, no es posible que los autónomos puedan ampliar su negocio, no es posible que la pequeña y mediana empresa se fortalezca. La primera, la bancaria. La segunda, la reforma del sector público. La reforma del sector público, comenzando por la limpieza de las cuentas, sanear la casa, señorías, conocer el estado de las cuentas públicas de nuestro país. Esa es la primera condición. Y no hay política de confusión de un Gobierno que lo que hace es sanear y pagar las facturas pendientes con un plan de proveedores que ya se ha materializado en el abono de 9.300 millones de euros para las deudas pendientes de corporaciones locales y el último día de junio se concretará en 17.700 millones de euros para pagar la deuda comercial de las comunidades autónomas. Eso es sanear las cuentas y pagarlas. Y pagar algo que se tenía que haber hecho y habría evitado el cierre de tantas empresas, habría evitado el deterioro de la imagen de España frente a tantas empresas multinacionales que son proveedoras de los grandes servicios públicos de nuestro país, como ocurre en el ámbito de la sanidad, pero también de la educación o de cualquier otro de los grandes servicios públicos. Y hablamos de otras reformas y propusimos otras reformas desde el comienzo. La reforma del mercado de trabajo, actualizar esas relaciones laborales en nuestro país, reformas en el ámbito energético, un conjunto de reformas que hagan posible que vuelva el crecimiento económico, reformar para estabilizar la economía de nuestro país. Y en la reforma bancaria, señoría, la reforma bancaria y lo que hace el Gobierno de España es apelar a sus socios europeos
al Eurogrupo para movilizar uno de los sistemas de financiación que está previsto dentro del club. Esa es la ayuda financiera a la banca, porque es necesario recapitalizar las instituciones bancarias de nuestro país, porque nos conviene hacerlo, porque así saneamos sus balances, así segregamos los activos y los sacamos a mercado, para que podamos realmente tener un mejor acceso a la vivienda, puesto que la gran cuestión pendiente del sector bancario sigue siendo la digestión última del problema inmobiliario, de lo que se ha conocido como el problema de la burbuja de precios inmobiliarios de nuestro país. Por eso es bueno realmente contar con una nueva línea de financiación dirigida a través del FROP, como está explicando el Gobierno de España desde el minuto 1, y estamos proponiendo a nuestros socios europeos utilizar el FROP, que es el órgano que tiene que gestionar la aplicación de esos recursos en nuestro sector bancario. ¿En qué cuantía? Dependiendo de los evaluadores que objetivamente ha llamado el Gobierno de España para conocer realmente la situación de los balances bancarios de nuestro país. Es más, no para conocerlo, como he dicho, es para que el mercado tenga todas las garantías de esa evaluación de nuestros activos y de esa manera ganemos transparencia de país. Hay que sanear el sector bancario, hay que sanear el sector público, señoría, hay que limpiar la casa. Y eso hay que hacerlo con los procedimientos europeos. Y no se puede confundir a la opinión pública, señorías. No se le puede decir, eso es el rescate de España, eso es la troika poniéndole condiciones a España. ¿Qué es lo que hace usted? Eso es lo que está haciendo usted. Crear confusión, alarma, en vez de contribuir con el Gobierno a serenar las cosas, a venir a un diálogo prudente. Retire esas palabras. Nadie ha mentido desde el Gobierno de España. Señoría, suba usted a la tribuna y retire esas palabras que acaba de repetir en relación con ello. Señorías, estamos apelando a una financiación europea porque somos Europa, porque somos el euro, porque de esa forma fortalecemos al euro y fortalecemos a Europa. Y obviamente hemos dado el paso que hay que dar, la solicitud dentro del Eurogrupo. Y a continuación se debate exactamente cuál es el instrumento financiero y se aplicará cuando conozcamos la cuantía que vamos a sanear en los balances bancarios a partir de los evaluadores que están trabajando para que podamos tener todos certeza en términos de la valoración actual de muchos activos, de la práctica de activos del sector bancario. Y eso es lo que estamos ahora trabajando. Es que hay que hacerlo por pasos, señorías. Hay que hacerlo por esos pasos, con los pasos que estamos dando y explicando a la opinión pública que una cosa es que España esté sometida al procedimiento de corrección del déficit excesivo. Ese es un planteamiento que nace en el 2009 porque un gobierno socialista nos llevó a un déficit público que no nos podíamos permitir en aquel momento, señorías, o sea, es decir, y por eso estamos sujetos a ese procedimiento de corrección del déficit excesivo de España. Es que es así, lo saben perfectamente. Y mire quién les habla, que se lo ha explicado desde esta tribuna. Y igual que les ha explicado desde esta tribuna que eso no tiene nada que ver con el procedimiento abierto ahora, que las condicionalidades que nazcan del procedimiento financiero serán aplicables al sector financiero, al sector bancario. Es que no cuesta entender tanto esto, señoría, a no ser que haya una intencionalidad política de otra manera. Y eso no empece para nada que tengamos que hacer una reestructuración del sector bancario, señoría. Claro que tenemos que hacerla. ¿Esa es la que está proponiendo el Gobierno desde el minuto 1 de legislatura? No. Desde que en el Consejo Europeo se abre la posibilidad de que el sistema de la ayuda financiera europea sirva para recapitalizar los bancos. Ese ha sido nuestro discurso político de la oposición. Ese es el discurso político del presidente del Partido Popular en la oposición. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, señoría, porque ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es? Es que ese es el discurso, sí. Por cierto,
en un Consejo Europeo donde estaban parte de los representantes que están hoy sentados aquí. ¿O no estaban ustedes? ¿O es que cuando están de diputados de la oposición se transforman y se reconvierten humana y personalmente? No, no, es que es así, quiero decirles. Y realmente el problema de España y por qué estamos en esta situación es porque, y lo he explicado desde esta tribuna, y se lo voy a explicar a la portavoz, porque antes no estaba en esta tribuna y seguro que no me escuchó este razonamiento en un minuto. Mire, señora portavoz del Grupo Socialista, el problema de España es la deuda externa. La deuda externa que asciende al 92% de nuestro Producto Interior Bruto. Cuando el anterior gobierno del Partido Popular salió, esa deuda externa era la tercera parte. La tercera parte. Señorías, la tercera parte. La deuda externa, que es lo que tenemos que hacer frente como país. Y para eso, para hacer frente a esa deuda externa, es por lo que necesitamos estar en Europa. Necesitamos fortalecer Europa, fortalecer el euro, porque cuando hacemos esas reformas que potencian el crecimiento de España y sanean el sector público y sanean el sector bancario, estamos potenciando a Europa, a España dentro de Europa, y estamos fortaleciendo el euro. Por tanto, nadie nos invade desde Europa, señorías, o sea, nadie. Porque el Gobierno de España está convencido de la necesidad y de la operatividad de esas reformas estructurales, de ese saneamiento del sector público y, por tanto, tiene que trabajar con las instituciones europeas para despejar el presente del euro, el futuro del euro, que es donde realmente lo que está en cuestión. Frente a lo que es, en suma, como estamos viendo todos, realmente muchos intereses hoy en contra de la existencia misma del euro. Y por eso es por lo que estamos trabajando. Y ayer el G20 fue bien, señorías, fue muy bien. ¿Fue un reconocimiento al Gobierno? No. Fue un reconocimiento a España, que es lo que realmente importa, señorías. Un reconocimiento a un país que está haciendo lo que tiene que hacer la sociedad española cuando la dificultad, la crisis se extiende ya a 4 años. Pero ya está bien de hacer determinados planteamientos entre demagógicos y populistas. Si no arreglamos, si no vamos con seriedad al origen de los problemas, la crisis se va a prolongar. Y la voluntad y la intención de Gobierno es que hagamos cuanto antes las reformas estructurales, incluyendo la del sector bancario, que nos permita volver a una fase de crecimiento y de creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.